¿Ok? Recuerden que las circunvalaciones son los pliegues gruesos, lo que sobresale, y los surcos son las hendiduras o canales, ¿verdad? Que también se les denomina cisuras. Tenemos la principal hendidura o cisura, que va a ser la interhemisférica, que va a ser esta, la que va a dividir prácticamente a los hemisferios cerebrales en derecho e izquierdo. Recuerden que si nosotros la abrimos, por decirlo así, vamos a encontrar lo que son las prolongaciones de la dura madre, específicamente la voz del cerebro, ¿ok? Que esa es la que nos va a ayudar a que esta se fije. Bien, como les decía, tenemos dos hemisferios, cada uno de ellos va a tener funciones específicas. Y aquí es donde entra en juego lo que es la dominancia hemisférica. Recuerden que por lo general, aproximadamente el 90% de las personas, el hemisferio dominante siempre va a ser el izquierdo. ¿Ok? Esos son datos que son interesantes que los estudiantes sepan también, entonces tal vez no olviden mencionarlo. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo ya sabemos que va a ser lo que va a estar involucrado con el lenguaje, el habla, la escritura, la comprensión, el pensamiento lógico y analítico, matemático y razonamiento. ¿Okay? También va a controlar lo que es el movimiento del lado derecho del cuerpo. Recuerden que sucede la decusación al nivel de las pirámides, en lo que va a ser la vía piramidal. Entonces, va a tener funciones contralaterales. El hemisferio derecho va a tener la habilidad espacial y la orientación, la creatividad, el pensamiento artístico, reconocimiento de caras y patrones visuales. También va a controlar el lado izquierdo del cuerpo, o sea, el movimiento contralateral. Ok, entonces también el hemisferio derecho va a ser el que va a estar involucrado, por ejemplo, en sentimientos y cosas así. Bien, como les decía al inicio, los dos hemisferios van a estar unidos a través de comisuras de comunicación, son fibras comisurales. Los dos hemisferios están unidos por estas fibras, ¿verdad? ¿Y cuáles van a ser las tres importantes? Lo que va a ser el cuerpo calloso, que es lo que está aquí en morado. Recuerden que va a ser la más visible de todas, probablemente la más distintiva, pero que vamos a tener dos que también son importantes, que va a ser la comisura blanca anterior, que la vamos a tener acá, justo por decirlo así, donde va a terminar uniéndose al cuerpo calloso, y vamos a tenerla también en la comisura del fornix o saltero, que el fornix va a ser esta parte de acá, esta parte de sustancia blanca, que va a tener forma de C. Entonces, ¿cuáles van a ser las tres comisuras más importantes que van a unir los dos hemisferios? El cuerpo calloso, que es el más grande y el más común, el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo ve y que se puede ver a simple vista sin necesidad de enfocarse mucho, ¿verdad? Entonces también vamos a tener lo que son las dos tratos, la comisura blanca anterior y el fornix. También recuerden que vamos a tener en la configuración de lo que va a ser el cerebro en sus hemisferios, vamos a tener polos, caras y bordes. ¿Cuáles van a ser estos polos? Vamos a tener tres. Vamos a tener el polo anterior, que va a estar relacionado con el lóbulo anterior, lóbulo frontal, y vamos a tener el polo occipital, que el polo occipital va a estar más o menos a esta altura, ¿ok? Y vamos a tener un polo lateral que va a estar relacionado con el lóbulo temporal. Vamos a tener caras, una cara medial, que es la que estamos viendo en este corte. Recuerden que tenemos cortes coronales, axiales, medial. Entonces, la cara medial va a ser la que vamos a ver en su configuración, por decirlo así, en la parte interna. Vamos a tener también una cara lateral, que es la que nosotros por lo general siempre observamos macroscópicamente, cuando se miran los surcos y circunvalaciones, ¿ok? Vamos a tener los bordes también, que los bordes van a ser todo lo que va a ser, por decirlo así, la línea que tiene como, ¿cómo le explico? No sé, se me fue esa palabra, pero el borde sería toda la línea que sigue a la orilla, por decirlo así, de las caras. Todo eso va a ser el borde, por ejemplo, el borde medial o el borde interno. Vamos a tener también un borde posterior, un borde anterior, y vamos a tener bordes laterales que van a estar relacionados también con lo que va a ser el lóbulo temporal. Bien, además, recordemos que la corteza se va a dividir en lóbulos cerebrales, los mismos hemisferios, pero también se van a dividir en lóbulos cerebrales. A simple vista, vamos a tener que solo se van a observar 4, pero en realidad, generalmente, van a ser 5 de estos lóbulos que vamos a tener, que van a ser el lóbulo frontal, el parietal, el temporal, el occipital y el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula es el que está oculto
entre lo que va a ser el temporal y el frontal. ¿Ok? La corteza cerebral o sustancia gris contiene los cuerpos neuronales y se extiende por todo lo que es la superficie de los hemisferios, lo cual es irregular por la presencia de surcos y circunvalaciones, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo que aumenta su área. Algunas de estas circunvalaciones y líneas arbitrarias son las que dividen a los hemisferios en 5 lóbulos. Cuando decimos líneas arbitrarias o circunvalaciones, son las que nos referimos a los surcos importantes, que es lo que vamos a ver a continuación. Recuerden, surcos y circunvalaciones o giros y fisuras. Estas le van a dar una mayor área al cerebro para que ésta pueda almacenar, por decirlo así, entre comillas, mayor información. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a encontrar los surcos principales. ¿Cuáles van a ser estos surcos principales? Vamos a tener generalmente 4. O a simple vista, que nosotros vamos a poder ver en una pieza macroscópica, 2 importantes. ¿Cuáles van a ser estas? Va a ser la fisura central o la fisura de Rolando. ¿Cuál va a ser esta? Es esta que tengo acá coloreada en azul. La que viene, por decirlo así, de craneal a caudal, como que va de arriba hacia abajo. Esta va a ser nuestra fisura de Rolando. Y esta nos va a servir, como recuerdan que les acabo de mencionar, que algunas de estas nos sirven para dividir los lóbulos en el hemisferio cerebral. Entonces, esta nos va a ayudar a dividir lo que va a ser el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. ¿Ok? Adelante de esta fisura central o fisura de Rolando lo vamos a tener lo que es el lóbulo frontal cerebral. Y por detrás de ella lo que va a ser el lóbulo parietal. Recuerde que también nos van a servir de referencia para lo que vamos a ver más adelante, que van a ser el mapeo cortical o las áreas corticales. También vamos a tener una que esta va a ser ya de manera horizontal. ¿Y cuál va a ser esta? Pues esta va a ser la fisura lateral o la fisura de Silvio. ¿Ok? Esta va a estar justo en lo que va a ser la división hacia abajo. Vamos a encontrar entonces al lóbulo parietal. Y hacia arriba podemos encontrar al frontal y una parte del parietal. La fisura lateral o de Silvio se va a dividir en 3 ramos. Un ramo anterior, que la vamos a ver por acá, un ramo ascendente, que va a ser esta, y una continua, que va a ser el ramo posterior, que va a ser todo hasta acá atrás. ¿Ok? Incluso esta que vemos aquí, esa va a ser lo que va a ser la fisura silviana. Aparte de ella, de estas 2, vamos a encontrar otras 2 que van a ser importantes, pero que no las vamos a poder observar en lo que va a ser una vista lateral, porque aquí estamos viendo la cara lateral o los bordes laterales y de lo que es el cerebro, ¿verdad? Estas las vamos a poder observar en lo que va a ser en un corte medial, en una cara medial del cerebro. ¿Y cuáles van a ser estas? Bueno, una que nos va a servir para lo que es dividir al lóbulo parietal del occipital va a ser la fisura parieto-occipital. ¿Ok? La fisura parieto-occipital, que la vamos a encontrar acá. Esta va a ser acá, que la miramos ya en un corte medial. En una vista lateral la podemos observar acá, pero solo por decirlo así, en su inicio. Entonces acá tendríamos que cruzar una línea imaginaria continua para ya saber cuál va a ser lo que es el lóbulo occipital y el parietal. Y a su vez vamos a tener otra fisura importante que va a ayudarnos a dividir lo que es el lóbulo occipital en 2. ¿Y cuál va a ser esta? Pues va a ser la cisura calcarina, que va a ser este surco o cisura calcarina, que esta nos va a ayudar que en una vista medial del cerebro vamos a dividir lo que va a ser el lóbulo occipital en la cuña y en el giro lingual o la lengua. ¿Ok? Aquí las tenemos. Igual acá, el surco calcarino es bien difícil que lo podamos observar de manera en una vista lateral o posterior de lo que va a ser el cerebro. Entonces, no sé si vamos bien hasta aquí. ¿Tienen dudas? ¿Quiere que repita? ¿Vamos bien? A mí me gusta estar preguntándoles esto siempre, cuando estoy así virtual, porque no sé si están poniendo atención o algo así. Hola. Todo bien. Todo claro. Listo. Vamos entonces. Bien, aparte de esas que eran las principales, lo que les dije, ¿verdad? Que recuerden que un tip que les puedo dar es que cuando si ustedes aprueban el proceso, igual en el laboratorio tenemos las diapositivas, no las quise utilizar para esta ocasión.
lo que se les va a dar a los estudiantes para que ellos recuerden, porque recuerden que no vamos a dar una clase total completa, ¿verdad? Sino que va a ser como un resumen, porque suponen que ya lo vieron. Entonces ustedes siempre traten de darlo así como tal, solo los más importantes. Aquí vamos a tratar de recordar un poquito más cómo son otros surcos, ¿verdad? Ya les habíamos hablado del surco central o de Rolando y del surco lateral o de Silvio, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro surco vamos a encontrar en lo que va a ser una vista lateral, por decirlo así, una de las caras del encéfalo? Bien, si nosotros nos vamos ubicándonos ya por lóbulos, en el lóbulo frontal vamos a encontrar dos surcos, ¿ok? Dos surcos importantes, que va a ser el surco frontal inferior, que va a ser este que encontramos acá, este, y el surco frontal superior. Solo vamos a encontrar dos surcos en el lóbulo frontal, dos surcos importantes. Y este nos va a dividir a lo que va a ser en tres circunvalaciones, en un giro frontal superior, giro frontal medio y en un giro frontal inferior. Y ahí tenemos los tres circunvalaciones de lo que será nuestro lóbulo frontal. Recuerdan que les dije yo que el surco lateral o cisura de Silvio tenía tres ramas, ¿verdad? Una rama ascendente, una anterior y una posterior. Bien, esta nos va a ayudar a que formamos lo que es el opérculo y el opérculo y el giro triangular. El giro triangular va a ser este que tenemos aquí como una forma de triángulo, literalmente, que forma parte del giro frontal, es una forma de nombrarlo, y al opérculo, que el opérculo lo vamos a encontrar aquí, estos dos, donde estoy señalando con el señalador, que aquí más o menos va a ser la ubicación del área de Broca, que ya lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces para eso nos van a servir esas ramas de lo que es la cisura de Silvio. Bien, si nosotros continuamos recordando y tomando de referencia lo que va a ser el surco central o de Rolando, vamos a encontrar por delante de él lo que va a ser el giro precentral. El giro precentral o circunvalación precentral tiene su nombre literalmente porque está adelante o antes de lo que es el surco central. Entonces este giro se va a llamar giro precentral, igual que el surco que va en dirección igual o paralela a lo que es el surco central, que va a ser este. Entonces este va a ser el surco precentral y acá va a estar el giro precentral, que vamos a ver más adelante sus funciones y su mapeo cortical. Al igual que si nosotros mencionamos que tenemos un giro precentral y un surco precentral, también vamos a tener un giro poscentral y un surco poscentral. ¿Ok? Que vamos a ver igual más adelante, lo que nos va a ayudar a identificar que nosotros conozcamos su ubicación anatómica. Vamos a tener también lo que va a ser el giro supramarginal, que este ya va a ser parte de lo que es el lóbulo parietal. ¿Ok? Bien. En el lóbulo parietal, ¿qué más vamos a tener? Aparte de lo que va a ser el surco y el giro poscentral, pues vamos a tener lo que va a ser el surco infraparietal, que va a ser este de acá, que miramos que va en dirección, por decirlo así, de anterior a posterior. Y este nos va a dividir al lóbulo parietal en dos lobulillos, por decirlo así, entre comillas. El lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. Si nosotros seguimos hacia caudal, nos vamos a encontrar con lo que es el lóbulo temporal. Y en el lóbulo temporal vamos a encontrar lo que van a ser dos surcos, ¿ok? Igual que encontrábamos dos en el frontal. Aquí van a ser el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Igualmente nos va a dividir a lo que va a ser el lóbulo temporal en tres giros. Giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. ¿Ok? Tienen que también, como un avance ahí de las áreas corticales, cada uno de estos lóbulos va a estar relacionado con ciertas funciones, ¿verdad? Entonces, es importante recordar eso. Acá, si ustedes observan, tenemos como unas líneas o unos pequeños surcos que nos dividen lo que es el giro superior temporal como en secciones. Uno de estos va a ser por esta zona de aquí, que va a ser el giro de Herschel, que después lo vamos a observar para que es importante que recordemos este nombre. Ok, bien, si nosotros continuamos ya lo que es en la parte posterior de lo que sería de esta vista, vamos a encontrar otros giros y surcos.
¿ok? Que ya sería en el lóbulo occipital. ¿Cuáles van a ser estos? Aquí encontramos lo que les había mencionado anteriormente, lo que es el origen del surco parieto-occipital, por ejemplo de acá, y esto se va a ir hasta la cara medial y es donde va a atravesar todo lo que es el lóbulo occipital. También vamos a encontrar el surco lunado, que puede estar a veces o a veces también no lo podemos encontrar, ¿ok? Vamos a encontrar también lo que va a ser incisura o incisura o surco, que va a ser el preoccipital, ¿ok? Bien, si nosotros continuamos ya en la cara medial, aquí sí ya vamos a poder ver, por ejemplo, acá lo que es la cisura parieto-occipital y lo que va a ser la cisura calcarina. Pero antes de que pasemos a eso, igual vamos a continuar con lo que es de frontal hacia posterior. ¿Qué vamos a encontrar en la parte frontal? Pues vamos a encontrar lo que van a ser los giros paraterminales, ¿ok? Que van a estar pegados a lo que va a ser el diencéfalo, toda esta zona de acá. Vamos a encontrar en la parte de la base, que va a ser el giro recto, que ya vamos a ver, tengo otra diapositiva para que se pueda observar desde la base. Y lo más importante de aquí, ¿qué tenemos que recordar de esta vista medial? Siempre nos vamos a ubicar en lo que va a ser a identificar al cuerpo calloso, que va a ser toda esta parte de acá, que es lo más grande de las fibras comisurales más importantes de que podemos observar a simple vista y sin tanto detalle. ¿Y por qué? Porque si nosotros lo encontramos pegado a él, por decirlo así, vamos a encontrar el giro del cíngulo. ¿Cuál va a ser el giro del cíngulo? Entonces va a ser el que va a estar recubriendo lo que va a ser el cuerpo calloso. Toda esta parte de acá, este giro, va a ser el giro del cíngulo. Y vamos también a tener el surco singular o el surco del cíngulo, que va a ser este también, que va a tener el mismo recorrido. Y vamos a tener el surco que va a dividir al cuerpo calloso y al cíngulo, que va a ser el surco del cuerpo calloso. ¿Ok? Ahí lo vamos a tener. ¿Qué más vamos a encontrar por acá? Pues nada más que la continuación de los surcos precentrales, que va a ser este de acá, y del surco central, que va a ser acá, como el origen, por decirlo así, entre comillas, que van hasta allá, hasta la cara lateral. Y estos giros van a ser lo que vamos a encontrar entonces los lóbulos paracentrales, y acá va a ser el giro frontal medial. ¿Ok? Y ya si nosotros miramos lo que es en la parte occipital, ya identificamos acá sí en esta cara medial, como ya les mencioné también, lo que va a ser la cisura parieto-occipital, que va a ser toda esta que viene transversa y se une con lo que va a ser la cisura calcarina, que nos va a dividir a lo que es al lóbulo occipital en dos, a la cuña, que va a ser toda esta parte de acá, y a la lengua o el giro lingual, que va a ser el inferior. Y toda esta parte de acá que tenemos también como parte, por decirlo así, del lóbulo temporal, sería la precuña, porque va a estar antes de la cuña. Y si ustedes recuerdan, el otro lóbulo que tenemos es el lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula, que va a tener funciones que vamos a ver más adelante relacionadas con el sistema autónomo, va a tener también surcos y giros. ¿Cuáles van a ser estos? Vamos a tener un surco central, que va a ser el principal, que va a dividirlo en dos partes, uno anterior y uno posterior, y un surco circular, que va a ser todo el que va a estar alrededor de él. ¿Ok? Estos van a ser los dos surcos principales. Y va a dividirlo en giros. Estos giros vamos a tener giros cortos, que van a ser estos, el limen de la ínsula, que va a ser este de acá, el más larguito, y el giro largo, que es este completo. ¿Ok? Entonces, en relación a la configuración de surcos y giros del lóbulo de la ínsula, van a ser estos. Ahora, si nosotros observamos o tenemos una vista inferior o una vista desde la base del cerebro, vamos a también a tener giros y surcos. ¿Cuáles van a ser estos? Primero vamos a hablar acerca de lo que son los que están relacionados con la base de lo que es el lóbulo frontal. ¿Y cuáles van a ser estos? Este que tenemos acá va a ser el giro recto. Es recto, su nombre lo dice, un poco de lógica. Y el surco va a ser el surco olfatorio. ¿Por qué se va a llamar surco olfatorio? Porque justo en este surco
nosotros vamos a encontrar a lo que van a ser las cintillas olfatorias que van a terminar en lo que es el nervio olfatorio, ¿okay? Que va a atravesar lo que son las cintillas etmoidales del cráneo, ¿okay? Para entrar a lo que es a la cavidad nasal. A la par de él, si nosotros nos guiamos lateralmente, vamos a tener a los giros orbitarios, que los giros orbitarios van a estar sobre la parte orbitaria del cráneo, ¿okay? de las fosas orbitarias. Y que lo vamos a encontrar aquí, ¿verdad? ¿Qué más? Eso, el surco lateral, que va a ser el que va a ser más lateral. Eso es en cuanto a lo que es el lóbulo frontal. Si nosotros ya nos ubicamos caudalmente, vamos a encontrar lo que es el lóbulo parietal, que vamos a encontrarlo acá, y también va a tener sus giros y surcos. Uno de los más importantes va a ser el uncus, que va a ser que tiene aquí forma de gancho. En latín, uncus significa gancho. Entonces también el giro ganchoso también se le puede decir que va a estar relacionado con lo que va a ser el mesencéfalo. Si ustedes lo miran acá, se mete ahí. Entonces ese surco que tiene forma de gancho se llama uncus, y que va a estar como la parte frontal del giro hipocampal, porque va a estar relacionado con el hipocampo, ¿ok? También acá en la parte de atrás, si recuerdan, el giro lingual que estaba ya del lóbulo occipital, esta parte de aquí, entonces sería ya su parte inferior. También tendremos al surco colateral, que va a estar lateral a lo que es el giro hipocampal, que va a estar acá. También vamos a tener los giros occipitotemporal, medial, que van a ser las uniones entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. También vamos a tener al surco occipitotemporal, que va a ser ya toda esta surco largo. Este va a ser occipitotemporal lateral, y este va a ser el giro occipitomedial, ¿ok? ¿Qué más? Pues también acá miramos la parte terminal, por decirlo así, lo que es el surco calcarino en la parte de la base de lo que es el lóbulo occipital. Y el giro del istmo del cíngulo, que lo tenemos acá. Bien. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la ubicación anatómica de los giros y circunvalaciones? Porque cada uno de estos va a tener funciones específicas, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer a través de lo que van a ser áreas corticales. Recuerden que las áreas corticales existen diferentes tipos de mapas que nos van a ayudar a que nosotros nos ubiquemos o identifiquemos cada función de cada uno de estos, por decir, de estos lóbulos, ¿ok? La que nosotros usamos va a ser las áreas de Brodmann. Existen, que yo recuerde, creo que existen como 3 o 4 tipos diferentes de mapas que pueden ayudarnos a identificarlos, ¿verdad? Y lo que vamos a usar van a ser las áreas de Brodmann. Y antes de todo, tenemos que conocer que se llaman áreas de Brodmann gracias a Corbinian Brodmann, que fue un neurólogo alemán que en 1909 publicó, realmente no describió en ese año, sino que prácticamente desde 1900 hasta 1909 hizo un trabajo que fue identificar 52 regiones distintas de acuerdo a la arquitectura o las características histológicas y funciones del cerebro. ¿Cómo lo hizo? Pues él miraba que, como él era neurólogo, también era anatomista y era psicólogo. Él miraba que cuando habían personas fallecidas, estas personas cuando estaban en vida tenían como ciertos defectos, por decirlo así, o ciertas enfermedades o funciones que eran distintas a una persona normal. Entonces, a lo largo de estos, por decirlo así, 9 o 10 años, él fue identificando que cuando estas personas fallecían y él tenía acceso a la autopsia de la persona, él identificaba esa área del cerebro, que entonces, por decirlo así, esta persona murió y tenía una parálisis motora. Entonces, él dijo, voy a observar qué pasó en su cerebro, y identificó que, por decirlo así, en el giro precentral tenía unas anomalías y el resto de su cerebro estaba bien. Entonces él lo fue relacionando así de esa manera y le dio números a cada una de estas secciones del cerebro. Los números se los dio por el orden que él las iba descubriendo.
Entonces, por eso a veces ustedes podrán observar que la zona 1 está cerca de la parte superior, y la zona 2 y la zona 3 y la zona 4 están en la central, pero que la zona 18, 17 están en el occipital, o que la 46 está en el frontal. Entonces, eso fue porque en ese orden él la fue identificando y descubrió, como les mencioné, 52 regiones distintas. Y vamos a hablar de lo que es las áreas motoras. En este caso, acerca del lóbulo frontal, vamos a hablar acerca de las áreas corticales que él descubrió o que nos ayudan a identificar anatómicamente sus funciones. En el área 4, que va a ser, como ya les había mencionado, que es en el giro precentral, vamos a encontrar el área 4 de Brodmann, que esta es principalmente el área motora primaria. Esta va a convertir los diseños de movimientos en ejecución precisa, va a tener conexiones con lo que es la vía piramidal hasta lo que es llegar a la médula espinal, ¿verdad? Va a tener sus conexiones y nos va a ayudar a todas las que son las funciones motoras. Vamos a tener el área premotora, que va a ser el área 6, 8 y 44 y 45, que la vemos acá, en diferentes colores y numeraciones. Y esta también es denominada área motriz suplementaria, porque nos va a ayudar a complementar o a modular lo que va a ser el área motora primaria. ¿Okay? Su función también es la función de almacenar programas de comportamiento motor de acuerdo a anteriores experiencias. Una lesión en esta área puede tener apraxia y rigidez plástica. ¿Okay? Igual que una lesión del área motora primaria nos puede generar una parálisis flácida en los músculos, ¿ok? De que la persona no se va a poder mover. También vamos a tener lo que es el área motora suplementaria y del cíngulo, que va a ser esta que tengo acá en rosadito, y el área motora suplementaria, que va a ser todo lo que es el córtex morado acá, y la tenemos en rojo, lo que va a ser el área motora primaria. Esto nos va a ayudar a la planificación y ejecución de movimientos contralaterales complejos, la memoria semántica y la memoria espacial. Si no saben qué es memoria semántica, es lo que nos ayuda a nosotros a identificar, por ejemplo, yo sé cuál es el significado de un lápiz, yo sé qué es lo que hace un lápiz, yo sé qué puedo hacer con un lápiz. Entonces, sin necesidad de yo de estar viendo o teniendo un lápiz en mi mano. Entonces, eso va a ser como la memoria semántica. Y la memoria espacial es la que nos ayuda a nosotros a ubicarnos. Por ejemplo, si nosotros vamos de viaje a una ciudad que nosotros vamos la primera vez, nosotros no conocemos nada de esa ciudad, entonces no conocemos sus calles, no conocemos qué nos podemos encontrar, pero ya una segunda vez que nosotros vamos a esa ciudad, tenemos la memoria espacial que se va a almacenar en lo que es el lóbulo frontal. Y ahí, en la segunda vez que nosotros visitamos la ciudad, ahora sí, ya tenemos una idea de esta ciudad, entonces ya conocemos. Entonces esa va a ser la memoria espacial y la memoria semántica, ¿verdad? Una lesión aquí nos puede generar lo que es un mutismo asinético. ¿Ok? Entonces, continuando, también tenemos lo que es la corteza prefrontal, que van a ser las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, que estas van a tener la capacidad de generación de ideas abstractas, el juicio, sentimiento, emociones y personalidad. Recuerden que en el lóbulo frontal, aparte de las funciones motoras, también tenemos el área del juicio, las emociones, el sentimiento y la personalidad, ¿verdad? También vamos a ver más adelante que tiene también un poco que ver lo que es el lóbulo de la ínsula, y también tiene sus conexiones con lo que es otras áreas cerebrales, ¿verdad? Aquí, una lesión en esta, podemos tener lo que es la pérdida de iniciativa y el juicio, anosognosia también, ¿verdad? Un caso famoso que nos viene a la mente rápido, si ustedes recordarán acerca de la corteza prefrontal, es el caso de Phineas Gage, ¿ok? Que tenemos un mesón en lo que hace aquí en el laboratorio de neuro. Y más adelante vamos a ver y vamos a hablar un poquito acerca de eso. También tenemos el área ocular frontal, que van a ser las áreas 6, 8 y 9 de Brodmann, que estos nos van a tener lo que es, perdón, que vivo cerca de una que se escucha mucho, lo que es el control de movimientos conjugados, voluntarios, ¿ok? Lo que es el nistagmo voluntario, por decirlo así. Una lesión acá nos tenía una desviación ocular conjugada hacia el lado lesionado. Aquí va a ser un ipsilateral la lesión, el movimiento de los ojos, no va a ser contralateral.
¿Qué más vamos a tener acá en el lóbulo frontal? Tenemos lo que va a ser el área motora del lenguaje o de Broca, que generalmente está en el hemisferio izquierdo, ¿ok? Que van a ser las áreas denominadas 44 y 45, que si ustedes recuerdan, acá tenía una diapo que hablaba acerca del opérculo frontal. En esa zona más o menos es donde nosotros vamos a encontrar a lo que es el área motora del lenguaje o de Broca, y esta nos va a ayudar a la formación, que vamos a encontrarla por esta parte de acá, en la parte del opérculo, a la coordinación del habla, incluyendo la escritura. Una lesión va a ser la afasia motora de Broca, o sea que las personas van a hablar, pero van a hablar sin sentido, no van a tener una coherencia al hablar. Si nosotros pasamos ya a lo que es al lóbulo parietal, vamos a encontrar las áreas sensitivas primarias. Cuando hablamos del lóbulo parietal, o sea que estamos hablando por detrás de lo que es la cisura de Rolando y lo que va a ser el giro postcentral. En el giro postcentral, entonces vamos a encontrar lo que sería el área 3, 1 y 2 de Brodmann, que estas van a ser las áreas sensitivas primarias, y esta nos va a ayudar al procesamiento de estímulos táctiles y propioceptivos, o sea que van a tener conexión con lo que va a ser los tractos espinales de gracilis y cuneiforme, que es lo que nos ayudaban a todo lo que es la propiocepción y a los estímulos táctiles. Una lesión en esta zona, vamos a tener pérdida de la sensibilidad contralateral, porque también estos se acusan a nivel de la médula espinal, todos sus tractos conectivos. Entonces, ¿qué más vamos a tener? Lo que va a ser el área sensitiva secundaria, que nos va a ayudar al procesamiento secundario de la sensibilidad y percepción tras la destrucción de las áreas somastésica primaria. También vamos a tener lo que va a ser el área de asociación sensitiva, que van a ser las 5 y las 7. Si ustedes recuerdan, más o menos acá estamos hablando de lo que es la precuña, que nos va a ayudar a la integración de estímulos táctiles, permitiendo el reconocimiento de objetos mediante experiencias previas. ¿Okay? Una lesión en esta zona nos va a ayudar a la apraxia y agrafía. Ahorita que estamos hablando de áreas de asociación, un dato curioso es que la corteza cerebral prácticamente en su 70% de toda su función son áreas de asociación, ya sean motoras o sensitivas, y solo el 30% es directamente como, sumándolas todas, como áreas primarias, áreas motoras primarias y áreas sensitivas primarias, al igual que vamos a ver el área visual primaria. Solo esas cosas primarias solo forman el 30% de lo que son las funciones corticales, y el 70% ya son funciones netamente de asociación. Entonces, si nosotros continuamos y hablamos de lo que son las áreas que están en el lóbulo temporal, vamos a encontrar a lo que van a ser al área 41 y 42 de Brodmann, que van a estar relacionadas con el área auditiva primaria. Estos van a tener conexiones entonces con lo que es el octavo par craneal. Aquí es donde va a venir a terminar toda esa modulación de sonidos y para que nos ayude a escuchar. Entonces recuerden que las áreas corticales del habla, como es la de Broca, la de Wernicke, que ya la vamos a ver también aquí ahorita en esta diapo, la auditiva y la visual, son muy importantes para la coordinación de una persona, la coordinación de movimientos y la propiocepción. La pérdida de cualquiera de estas realmente que va a conllevar a dificultades grandes. Bien, entonces continuando, como les decía, el área 41 y 42 son procesamiento de frecuencias sonoras. Una lesión va a ser una sordera parcial bilateral, que va a afectar ambos oídos. Las áreas de asociación auditiva va a ser el área 22 de Brodmann y va a ayudarnos a la interpretación de lo que son sonidos y asociación con otros estímulos sensoriales. Aquí es donde les decía que tiene conexiones con el área visual y con el área de Broca y de Wernicke. ¿Okay? El área 22 que la encontramos entonces en lo que sería el giro temporal superior. También vamos a encontrar a lo que es el área receptiva del lenguaje o de Wernicke, que va a ser como la parte complementaria del área de Broca, que este va a ser para el entendimiento y la interpretación del lenguaje hablado y escrito. Una lesión entonces sería una afasia de Wernicke. Aparte de eso también vamos a tener en lo que es la unión del lóbulo temporal y del parietal, el área gustativa, que va a ser el área 43, que va a estar acá aproximadamente por cerca de, en lo que si recuerdan que les había mencionado el giro de Herschel.
Entonces, más o menos por acá lo encontramos. Y lo que es ya pasando al lóbulo occipital, vamos a encontrar entonces lo que es el área visual primaria. ¿Y cuál va a ser el área visual primaria? Entonces va a ser el área 17 de Brodmann. Esta nos va a ayudar a procesamiento inicial de estímulos visuales. Y esta área 17 va a estar ya en la parte posterior, ¿no? Cerca del polo occipital. ¿Okay? Una lesión en esta zona, tendríamos una hemianopsia homónima contralateral. Por eso es importante también que, por ejemplo, si ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado que quizás se han golpeado en la nuca, por decirlo así, en la parte posterior de la cabeza, y a veces ustedes como que se marean o pierden un poquito la visión, entonces es porque se están golpeando o estimulando de manera súbita a lo que es el lóbulo occipital, y en el lóbulo occipital entonces es donde encontramos nosotros el área visual primaria y el área visual secundaria, que van a ser la 18 y la 19 de Brodmann, y que nos sirven para la integración integración de la información visual y la compara con experiencias previas, permitiendo el reconocimiento de objetos y su significado. Y una lesión en esta zona sería una agnosia visual, que nosotros no podríamos reconocer lo que son los objetos que nosotros en teoría deberíamos de tener. ¿Ok? Entonces aquí es donde se realiza lo que es la comprensión de lo que nosotros observamos. Y continuando con las funciones de los lóbulos, de los diferentes lóbulos, nos vamos a ir a lo que es al lóbulo de la ínsula. ¿Qué funciones va a tener este lóbulo? Bien, en la parte anterior de la ínsula vamos a encontrar que esta va a tener funciones relacionadas con el olfato, el gusto, el sistema nervioso autónomo y la función límbica. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Porque se ha demostrado a través de estudios que el lóbulo de la ínsula está relacionado con, por ejemplo, los movimientos gástricos de todo del todo el tracto gastrointestinal. Entonces también tiene esas relaciones. Por eso dice que está el sistema nervioso autónomo. Es en ese sentido. Y la función límbica, porque tiene funciones ya con funciones como el miedo, el gusto, la felicidad y la tristeza, que va a estar relacionado entonces con el sistema límbico. En la parte posterior de este lóbulo va a estar relacionada con funciones somáticas motoras. Y experimentalmente se ha demostrado que la ínsula juega un importante papel en la experiencia del dolor y en emociones básicas, que es lo que les había dicho, ¿verdad? El odio, el miedo, el disgusto, la felicidad y la tristeza, que va a estar relacionada bastante en realidad con lo que es la amígdala. Si ustedes recuerdan que la amígdala es la que controla en su mayor parte estas emociones. Bien, ahora también tenemos que hablar acerca del homúnculo de Banfield. Que este homúnculo de Banfield básicamente son representaciones pictóricas o gráficas de las divisiones anatómicas de la corteza motora primaria y la corteza somostética primaria. Vamos a tener un homúnculo motor y un homúnculo sensitivo, que va a estar relacionado básicamente con sus funciones, que acá lo vamos a tener acá. Si ustedes miran, el homúnculo sensorial tiene más grandes los labios, la lengua y las manos y los dedos. ¿Ok? Entonces quiere decir que a nivel de estas estructuras nosotros vamos a tener mayor sensibilidad, lo que va a ser los labios, la boca, la lengua y los dedos. Al igual que el homúnculo motor, su cara es más grande, igual que toda su boca, su nariz, sus manos son exageradamente grandes. Entonces esto es lo que nos sirve a nosotros para representar a nivel gráfico o pictórico lo que es las áreas sensitivas y motoras primarias. ¿Okay? Entonces ahí lo estamos viendo. Para eso está más o menos relacionado el homúnculo de Banfield. Bien, entonces no sé si en esos aspectos quedamos bien, entendieron un poco o no, para que pasemos ya a lo que sería como a la parte final, que van a ser hablar de los mesones. O si tienen dudas, si quieren que repita algo. Todo bien. ¿Aló? Todo bien, todo bien. Todo bien. Bien, pero espérenme que antes de esto voy a tomar la captura, una captura, para ver cuántos estamos en la reunión. Permítame.
Voy. Estoy tomando capturas de esta vaina. Ahorita que pasa a hablar de los mensajes, Yalmar ayer creo que nos dejó miedo a todos, porque yo la verdad no preparé así como Yalmar, un montón de cosas. Vamos a ver otra vez. Me avisan si está compartiendo. Sí. Sí, va. Sí. Bien. Bien, vamos a tener, recuerden que siempre en cada práctica hay 4 mesones. Como les dije, Yalmar se pasó y nos humilló todo. Yo ya tenía lista mi presentación y hasta que mire yo que Yalmar hizo una para cada una. Bien, entonces yo la hice aquí junto y solo les puse los objetivos más o menos para que tener una idea de cómo estaban preparados los mesones. Bien, lo que es en esta práctica se dividió en mesones que serían las áreas corticales motoras, las áreas corticales sensitivas. Se hizo un caso clínico que está relacionado con el caso de Phineas-Gage y también la dominancia hemisférica. En lo que es el mesón de las áreas corticales, ustedes van a poder usar lo que son las piezas anatómicas con las que cuenta el laboratorio, que son hay varios cortes, hay unos cortes coronales, sagitales, y tenemos también cerebros completos que están revestidos, algunos todavía con la dura madre, otros no, que se notan bastante en realidad lo que son los surcos. En la sección que yo tuve, bueno, en la que yo estuve, lo que se realizó fue ya a libertad de cada uno de los instructores, pero siempre siguiendo lo que son los objetivos. O sea que aquí, por ejemplo, en el mesón de áreas corticales motoras tenemos lo que es la identificación de las principales áreas corticales motoras del encéfalo, utilizando piezas anatómicas y maniquíes. No sé qué quiere decir, mostrándoles a los estudiantes lo que eran las áreas 4, 6, 7, 8, también la 11, 10, todo eso lo que va a ser relacionado con el lóbulo frontal. Entonces se pueden usar los cerebros que están ahí, hablándole también del homúnculo motor, su representación y todo. Entonces, eso está fácil, la verdad. Aquí sí tienen que hacer énfasis también en lo que es relacionarlo con la vía piramidal y todas las conexiones, porque como es del sistema motor, entonces también relacionarlo, porque a la altura de esta práctica ya se ha visto lo que es médula espinal y también se ha visto lo que ya prácticamente todo lo de anatomía general en sí misma, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, eso se tiene que hablar bastante. En el área de corticales sensitivas, lo mismo, solo que hablando ya también aquí incluyendo lo que sería la visión, la audición, el gusto y el olfato, y hablando un poco del lóbulo de la ínsula. Cuando yo estuve en la sección, a mí me tocó dar este mesón. ¿Qué fue lo que yo hice? Bien, tenía uno de los cerebros y con la ayuda de un señalador, yo les enseñé a los estudiantes, no sé si aquí está uno, creo que el Denis también estuvo ahí conmigo, si recuerda, que les enseñé los giros y los surcos con un señalador en una pieza anatómica, en un cerebro real. Y lo que yo hice, como en las menciones de laboratorios, son como tipo pizarra en este mesón, lo que yo hice fue dibujar 4 formas de cerebros. Y lo dividí en lo que fue lo que encontramos en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, en el occipital y en la ínsula. Y en cada uno de esos 4 dibujos yo señalé las áreas principales de Brodmann que eran más importantes que ellos conocieran y así me fui dividiendo. Entonces esas son ideas que ustedes pueden hacer o si quieren también pueden preparar sus propias diapositivas y llevar su computadora o su tablet, ¿verdad? Pero ya como les digo, esto de los mesones queda como a discreción de cada uno de cómo quiere darlo, pero siempre tomando en cuenta lo que es los objetivos, ¿verdad? Y al igual que en el mesón de dominancia hemisférica, que acá tenemos todo lo que debe ser la descripción de cada uno de los 2 hemisferios, cómo están comunicados entre ellos, que como les dije a través de la presentación, que eran el cuerpo calloso, el fornix y la comisura blanca anterior. Entonces, enseñarles todo eso, pueden usar una pieza anatómica para enseñarles a través de qué estructuras están unidos los dos hemisferios, perdón. Y en el manual vienen unas actividades que los estudiantes deben realizar. Entonces, como este mesón no tiene como una gran competencia teórica, por decirlo así, en 5 minutos, 4 minutos se puede dar lo que es teoría.
y se les ayuda a los estudiantes que ellos tienen que llevar colores y tienen que pintar una imagen de un encéfalo que hay ahí, pero no pintarlo así como está generalmente representado, que se dividen los lóbulos, sino que queda como la imaginación para que ellos puedan expresar directamente la función del hemisferio derecho, perdón. Y también se les pone a que a través de los cubos de Rubik puedan estimular lo que es el hemisferio izquierdo. Okay, también viene un sudoku ahí en el manual, entonces también ellos como que se les ayuda a que ellos hagan esas actividades. Es un poco más práctico ese mesón. Es bien bonito, la verdad, y divertido a algunos, porque a algunos les gusta hacer todo eso, son lo que son las cosas del cubo de Rubik. Y esto es lo que en este cuarto mesón es el caso clínico, que es el caso de Phineas Gage, que era un trabajador de las vías del tren que explotó a través de una dinamita, explotó unas barras de las vías del tren que tenía como 1 metro de largo y como 10 milímetros de grosor y le atravesó lo que es el cráneo, dañando lo que es el lóbulo frontal. Y como el lóbulo frontal está relacionado con las funciones del juicio y la personalidad, entonces este Phineas sobrevivió, y como se le dañó su lóbulo frontal, tuvo un cambio de personalidad. Entonces, ahorita que vamos a entrar a este siguiente semestre, uno de los instructores hizo esta maqueta. Ustedes, miren, son privilegiados porque cuando el periodo pasado no fue a pura diapositiva, entonces ahora tenemos esta maqueta que uno de los instructores lo hizo, se llama Jorge, la verdad que es un crack. Hizo esta maqueta que ahora se puede contar con esta maqueta para dar este mesón y no solamente con diapositivas. Entonces también queda a su discreción. Ahí solo queda estudiar y explicarles por qué va a ser importante lo de las funciones del lóbulo frontal, ¿verdad? Que sería como ya el CEO de cada persona, porque ya va a ser el que toma las riendas de todo, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo. Se pueden, igual, si ustedes deciden usar para su evaluación este caso clínico, este mesón, se pueden encontrar con esto. Espero yo que cuando ya estemos allá, ya esté en el laboratorio, pero ahí les tengo unas imágenes ahí bonitas de cómo Jorge realizó la maqueta. Entonces ya sería todo y espero que les haya gustado, que les haya ayudado a recordar un poco de lo que ya vieron en sus clases de anatomía. Sé que algunos la acaban de llevar y otros no tan reciente, ¿verdad? Y espero que les sirva como una manera de estudio o de repaso y que a ver quiénes logran unirse al lado oscuro de la fuerza. Entonces sería todo. No sé si tienen dudas, preguntas o alguna cosa. Entonces, no sé si no tienen preguntas, ya se pueden retirar y les deseo suerte y éxito y cualquier cosa. Igual me pueden preguntar por mensaje o cuando vamos a clase también me pueden pedir consejos o cosas así, ¿verdad? Sé que la mayoría ya tienen experiencia, algunos de estar en otros laboratorios y otros esta es su primera experiencia. Y lo que les puedo decir es que al momento de la elaboración no se pongan nerviosos, sé que siempre da un poquito de nervios y un poquito de miedo, ¿verdad? Pero ya están acá y los animo que sigan estudiando y ustedes pueden. La verdad que entrar al laboratorio de neuro es una bonita experiencia y para mí es la mejor morfo. Entonces, pilas ahí. Y felicidades por haber entrado también al proceso, ¿verdad? Entonces, si no tienen dudas, están despachados para que vayan a ver el partido de la H. Gracias. Gracias. Solo voy a mandar la diapositiva, por favor.